Un joven millonario abandona a su perro en el desierto ardiente y una fotógrafa presencia todo. Lo que sucede después cambia sus vidas de maneras inimaginables. El labrador abandonado revela un don extraordinario que transformará a una comunidad entera y tocará hasta el corazón más frío. Una jornada de arrepentimiento, redención y conexión verdadera que te emocionará. Prepárate para esta historia increíble. Dale me gusta y comenta desde qué ciudad nos ves. Bajo el sol ardiente del desierto de Sonora, una lujosa SUV frena bruscamente. Un joven de traje italiano desciende apresuradamente, abre la puerta trasera y arrastra hacia afuera a un labrador dorado confuso. En segundos, el vehículo desaparece en una nube de polvo, dejando solo al animal desorientado en la vastedad árida. Lo que nadie podría imaginar es que este acto de crueldad desencadenaría una serie de eventos extraordinarios que transformarían para siempre las vidas de todos los involucrados a lo largo de un intenso periodo de 18 meses. El heredero de un imperio tecnológico, conocido por su arrogancia, impaciencia y frialdad emocional, creía estar deshaciéndose de un regalo inconveniente dado por su exnovia. Para él, el perro representaba un recuerdo indeseado de la relación fracasada. Sin embargo, lo que no sabía es que una fotógrafa de vida silvestre, escondida entre los cactus para documentar coyotes, capturó todo el incidente en su cámara de largo alcance. Indignada, ella rescata al animal deshidratado y lo lleva a su pequeña casa en el pueblo más cercano. La fotógrafa, compasiva y decidida, pero reacia a los enfrentamientos y desconfiada de la gente rica tras una decepción profesional, reconoce inmediatamente al joven empresario de las revistas de negocios. Su principal motivación es garantizar justicia para el animal abandonado, pero teme enfrentar el poder e influencia del agresor. Ella bautiza al perro como Suerte, una ironía que resultaría profética. Mientras tanto, el empresario continúa su vida de lujo y negocios, sin imaginar que su acto irreflexivo fue presenciado. Su conflicto interno se intensifica cuando la culpa comienza a atormentarlo en sueños recurrentes con el perro, trayendo a colación un trauma de abandono de su propia infancia, que él intenta desesperadamente suprimir con su búsqueda de éxito material. La historia da un giro inesperado cuando la fotógrafa descubre que Suerte posee un comportamiento peculiar. Él consigue identificar personas con problemas de salud no diagnosticados. Durante una visita a una casa de reposo para ancianos, típico de la cultura local donde los ancianos son profundamente respetados, el labrador insiste en permanecer al lado de una señora que aparenta estar saludable. Días después, la anciana descubre un problema cardíaco en etapa inicial, que pudo ser tratado a tiempo gracias al comportamiento del perro. Los habitantes de la pequeña comunidad del desierto de Sonora, conocida por sus festividades coloridas y fuerte sentido de comunidad, comienzan a notar al perro milagroso. Las habilidades de Suerte parecen amplificarse con entrenamiento adecuado, y pronto la fotógrafa desarrolla un programa informal donde el perro visita escuelas y residencias de ancianos. La noticia se difunde, llamando la atención de un canal de televisión local que hace un reportaje sobre el perro abandonado que ahora salva vidas. Por casualidad, el joven empresario ve el reportaje durante un viaje de negocios y queda impactado al reconocer a su antiguo perro. Perturbado y cada vez más consumido por la culpa, decide encontrar a la fotógrafa y al animal, no para recuperarlo, sino para entender cómo algo tan bueno podría surgir de su acción tan irreflexiva. La decisión de buscar al perro y a la fotógrafa no fue fácil para Mateo Alcántara, el empresario de 32 años que comandaba Alcántara Tech con mano de hierro. Sus noches, antes llenas de reuniones estratégicas y negociaciones millonarias, ahora eran invadidas por pesadillas donde él mismo era abandonado en el desierto. El sudor frío que escurría por su frente al despertar sobresaltado era solo el comienzo de una transformación que aún no comprendía. El pueblo de Santa María, con sus 5,000 habitantes, parecía sacado de una fotografía antigua.
Casas, sencillas de adobe pintadas en tonos terrosos, se extendían bajo el cielo azul cobalto del desierto. Fue en ese escenario que Mariana Esteves, de 35 años, encontró refugio tras abandonar una prometedora carrera de fotoperiodismo. Su pequeño estudio fotográfico apenas cubría los gastos, pero las paredes repletas de imágenes de la vida silvestre del desierto revelaban su verdadera pasión. Suerte se adaptó rápidamente a la rutina tranquila. Dormía en una cama improvisada en el rincón de la sala y acompañaba a Mariana en sus expediciones fotográficas al desierto. Los ojos castaños del labrador, antes temerosos, ahora brillaban con una curiosidad casi humana. La conexión entre ambos crecía diariamente como si ambos hubieran llenado vacíos que ni siquiera sabían que existían. El día en que Mateo llegó a Santa María marcaba el inicio de la temporada de monzones, cuando nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, prometiendo una rara y preciosa lluvia. Conducía desde hacía 5 horas, dejando atrás el confort climatizado de su oficina en Phoenix. El paisaje árido, con sus cactos saguaro alzándose como centinelas silenciosos y colinas rocosas cambiando de color con cada variación de luz, provocaba en él una inquietud extraña. Este era el mismo desierto donde, meses antes, había abandonado al perro sin mirar atrás, convencido de que tomaba solo una decisión pragmática más en su vida meticulosamente planificada. El sol ya se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que parecían incendiar las montañas distantes. Su Mercedes desentonaba en la avenida principal, donde algunos habitantes caminaban tranquilamente después del trabajo. Miradas curiosas lo seguían mientras estacionaba frente a la única posada del pueblo. La recepcionista, una señora de cabello canoso llamada Dolores, lo recibió con la hospitalidad característica de aquella región. Sus ojos oscuros, marcados por arrugas profundas que hablaban de una vida bajo el sol implacable del desierto, examinaron al visitante con interés genuino. ¿El señor vino para el Festival de las Estrellas? ¿Comienza mañana y es el evento más bonito del año?, preguntó, mientras registraba su hospedaje. Mateo, desacostumbrado a conversaciones casuales, solo sacudió la cabeza negativamente. Su objetivo era muy diferente de cualquier festividad local. La habitación de la posada, aunque sencilla, poseía un encanto rústico con sus muebles de madera oscura y colcha bordada a mano. Un pequeño balcón ofrecía vista a las montañas que rodeaban Santa María. Mateo dejó la maleta sobre la cama y caminó hasta el balcón, observando las luces del pueblo que comenzaban a centellear contra el crepúsculo. Por primera vez en meses, su teléfono permaneció intacto en el bolsillo. Esa misma noche, al otro lado del pueblo, Mariana alimentaba a Suerte mientras veía la repetición del reportaje que había sido grabado días antes. La pequeña televisión iluminaba la sala modestamente decorada con fotografías enmarcadas y plantas que desafiaban el clima seco. «Te estás volviendo famoso, ¿sabes?», bromeaba, acariciando la cabeza del animal, cuyo pelo dorado brillaba bajo la luz amarillenta de la lámpara. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era el doctor Jiménez, el médico del centro comunitario, confirmando que el examen de doña Concepción había detectado una arritmia cardíaca. Si no fuera por su perro, tal vez solo lo descubriríamos cuando fuera demasiado tarde, agradeció con la voz entrecortada. Mariana colgó el teléfono y se sentó en el suelo, junto a Suerte. «¿Cómo haces eso, cuestionó mirando a los ojos del animal. El perro inclinó la cabeza como si intentara comprender la pregunta. Sus ojos de un castaño profundo parecían contener sabiduría más allá de lo comprensible. La fotógrafa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo misterioso en aquel labrador, algo que trascendía las explicaciones racionales. La mañana siguiente trajo el aroma de café fresco y el bullicio animado de los habitantes, preparándose para el inicio del Festival de las Estrellas. Las calles de Santa María cobraban vida con decoraciones coloridas y pequeños puestos siendo montados. Mateo se despertó antes del amanecer.
un hábito adquirido en los años de construcción de su imperio empresarial. Se vistió con sencillez inusual, optando por jeans y camisa en lugar del traje habitual. Mientras el sol aún se alzaba perezosamente en el horizonte, caminaba por las calles del pueblo, siguiendo las indicaciones que había obtenido en la posada sobre el paradero de la chica del perro milagroso. Su corazón se aceleraba con cada paso. El sudor comenzaba a formarse en su frente, no solo por el calor que crecía rápidamente, sino por la ansiedad que lo consumía. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su acto impulsivo y cruel? Las palabras se enredaban en su mente, ninguna pareciendo adecuada para la situación. Al doblar una esquina, divisó un pequeño letrero: Estudio Fotográfico Horizonte, Retratos y Paisajes. La fachada sencilla, pintada en un tono de azul desvanecido, contrastaba con las fotografías impresionantes expuestas en el escaparate. Imágenes del desierto en diferentes luces y ángulos revelaban una mirada sensible detrás de las lentes. Una especialmente lo capturó: un coyote solitario en la cima de una colina, su silueta recortada contra un cielo flameante de atardecer. Había algo profundamente solitario y al mismo tiempo poderoso en aquella imagen que resonó dentro de él. Mateo vaciló por un momento, ajustando la corbata inexistente por puro hábito nervioso. Luego respiró hondo y empujó la puerta. El tintineo de una campana anunció su entrada, resonando en el pequeño espacio. El estudio estaba vacío, excepto por una mesa de madera rústica cubierta de equipos fotográficos y un sofá desgastado donde dormía tranquilamente un labrador dorado. Las paredes exhibían más fotografías: paisajes majestuosos del desierto, retratos íntimos de habitantes locales, escenas de la vida silvestre capturadas con precisión extraordinaria. Al oír la campana, el perro levantó la cabeza, mirando directamente al visitante. Sus ojos se encontraron, y Mateo sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Suerte reconoció al hombre instantáneamente. Se levantó, pero en lugar de la reacción temerosa que Mateo esperaba, el perro se acercó lentamente, analizándolo con una intensidad desconcertante. Mateo permaneció inmóvil, incapaz de desviar la mirada de aquellos ojos que lo habían atormentado en sus pesadillas. El animal se detuvo a pocos pasos de él, sin demostrar miedo ni rabia, solo una curiosidad profunda y casi humana. ¿Puedo ayudar? La voz femenina vino desde la puerta del fondo. Mariana entró en la sala cargando algunas fotografías recién reveladas y se detuvo abruptamente al ver la escena. Reconoció al hombre en el mismo instante, incluso sin el traje italiano que usaba el día del abandono. El mismo rostro anguloso, el maxilar tenso, los ojos azules fríos que habían aparecido en diversas revistas de negocios. Su cámara, colgada al cuello como siempre, capturó involuntariamente aquel momento de reconocimiento mutuo. El hombre, el perro y ella misma, conectados por un acto de crueldad que ahora los reunía nuevamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenado solo por el suave zumbido del ventilador de techo que giraba lentamente. Suerte, sorprendentemente, no demostraba miedo ni rabia. Por el contrario, permanecía sentado entre ambos, como un mediador silencioso de un conflicto inminente. Mateo comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar un acto de crueldad que ni siquiera él mismo comprendía ya? Sus ojos, antes confiados en salas de reunión, donde decidía el destino de millones, ahora bajaron en una demostración involuntaria de vergüenza. «Sé quién es usted», Mariana interrumpió, su voz más firme de lo que imaginaba ser capaz. Sus dedos apretaron inconscientemente las fotografías que aún sostenía. «Y sé lo que hizo». Las palabras flotaron entre ellos como una acusación incontestable. Mateo tragó saliva, sintiendo el peso de la culpa aplastar su pecho. «No espero su perdón», logró finalmente decir. «Solo quería...»
Miró al perro, que continuaba observándolo con una calma desconcertante. Ver cómo está. Mariana percibió algo en la mirada del empresario que no esperaba encontrar. Vulnerabilidad genuina. No era la arrogancia típica de los poderosos que ella había aprendido a despreciar. Por un breve momento, vio más allá de la fachada del hombre de negocios implacable, vislumbrando a alguien profundamente perturbado. «Ahora tiene nombre», dijo ella, tras una pausa tensa. «Se llama suerte». El Festival de las Estrellas de Santa María era una tradición centenaria que celebraba la conexión espiritual entre el cielo nocturno y los habitantes del desierto. La leyenda local contaba que los primeros colonizadores de la región, perdidos y desesperados, fueron guiados a la fuente de agua que salvó sus vidas por un camino de estrellas especialmente brillantes. Desde entonces, se creía que era durante esas noches que los espíritus ancestrales descendían de las estrellas para orientar a los vivos. Las calles se llenaban de faroles coloridos colgados en hilos que cruzaban los callejones empedrados. Músicos tocaban en pequeñas plazas, y los habitantes compartían historias bajo el cielo estrellado, mientras niños corrían con pequeñas varitas brillantes. Fue en ese escenario casi mágico que Mariana y Mateo, tras la tensa conversación inicial en el estudio, acordaron continuar su discusión. La fotógrafa había sido clara. No entregaría a suerte de vuelta, pero estaba dispuesta a oír lo que el empresario tenía que decir. El labrador caminaba entre ellos, ocasionalmente deteniéndose para recibir caricias de los niños que pasaban. Caminando, lado a lado por las calles adornadas, formaban una imagen curiosa. Ella con sus ropas sencillas, cabello negro recogido displicentemente y cámara colgada al cuello. Él, con su reloj de lujo y postura rígida, claramente desubicado en aquel ambiente festivo. Entre ellos, Suerte caminaba con una dignidad tranquila, como si comprendiera perfectamente su papel en aquella improbable reunión. No vine a buscarlo de vuelta. Mateo finalmente rompió el silencio mientras se sentaban en un banco de plaza, bajo un cielo que comenzaba a revelar sus primeras estrellas. Vine a pedir disculpas, al perro principalmente. Mariana lo estudió cuidadosamente, buscando señales de falsedad en sus palabras. El juego de luces de los faroles coloridos danzaba sobre el rostro anguloso del empresario, creando sombras que parecían revelar y ocultar su verdadera naturaleza alternativamente. ¿Por qué ahora? Porque se volvió famoso. La pregunta golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago, haciéndolo encogerse visiblemente. ¿Sería ese su verdadero motivo? La fama repentina del animal lo había expuesto, y ahora intentaba limpiar su imagen. No, había algo más profundo, algo que él mismo luchaba por comprender, una inquietud que lo consumía desde que viera aquel reportaje. Mis padres me abandonaron cuando tenía 6 años. Las palabras salieron casi involuntariamente, sorprendiendo tanto a Mariana como al propio Mateo. Jamás había compartido eso con nadie, ni siquiera con su exnovia. Fui criado por una tía que dejaba claro diariamente que yo era una carga. Me prometí a mí mismo que nunca más sería abandonado, que construiría mi propio imperio donde nadie podría herirme. Mariana no esperaba tal revelación. Observó al hombre frente a ella, notando por primera vez las pequeñas grietas en la fachada de arrogancia que él mantenía. Sus manos, que sujetaban firmemente el banco de madera, temblaban levemente. Y al final acabé haciendo exactamente lo que más me dolió, continuó él, mirando a Suerte, que permanecía atento a la conversación como si comprendiera cada palabra. Abandoné a alguien que dependía de mí. Las luces de los faroles coloridos danzaban sobre ellos, creando una atmósfera casi onírica. Alrededor, risas y músicas llenaban la noche, pero allí, en aquel banco de plaza, una historia de dolor y redención comenzaba a desarrollarse. Mariana sintió su corazón, protegido por años de desconfianza, suavizarse ligeramente. Conocía bien el peso del abandono.
Él identificó su problema de salud incluso antes de que usted se diera cuenta de que lo tenía, dijo Mariana después de un largo silencio, observando cómo Suerte mantenía los ojos fijos en Mateo, con una intensidad inquietante. Mateo la miró confuso pasando la mano por el cabello perfectamente cortado, gesto que revelaba su incomodidad. ¿De qué está hablando? Suerte. Se puso inquieto desde que usted entró en el estudio. Es así como actúa cuando percibe que alguien está enfermo. El empresario rió nerviosamente, ajustando una vez más la corbata imaginaria. Estoy perfectamente saludable. Me hago chequeos completos 2 veces al año. Mariana se encogió de hombros, sus ojos reflejando las luces coloridas del festival. Crea lo que quiera, pero nunca he visto a Suerte equivocarse. Antes de que pudieran continuar la conversación, fueron interrumpidos por una señora anciana que se acercó apresuradamente al reconocer al perro, su rostro arrugado, marcado por décadas bajo el sol del desierto, se iluminó con una sonrisa genuina. «Es el ángel de 4 patas», exclamó, arrodillándose con dificultad para acariciar a Suerte. El labrador respondió lamiendo gentilmente su mano, con una familiaridad que indicaba encuentros anteriores. «Este perro salvó mi vida, ¿sabían? Descubrió mi problema cardíaco antes que los médicos». Doña Concepción, como se presentó, narró entusiastamente su historia para Mateo, gesticulando animadamente con manos marcadas por manchas de la edad. Describió cómo el comportamiento extraño del labrador había llevado al descubrimiento precoz de su condición. Los médicos dicen que si lo hubiera descubierto más tarde, podría haber sido fatal, completó con lágrimas en los ojos, su voz temblando levemente con la emoción del recuerdo reciente. Ahora puedo ver a mi bisnieta crecer, gracias a este ángel. Mateo escuchó todo con creciente fascinación, observando la interacción cariñosa entre la anciana y el animal. ¿Cómo era posible que el perro que él había descartado como una molestia estuviera ahora salvando vidas? La ironía de la situación no se le escapaba. Un animal que él juzgara sin valor, ahora parecía poseer dones que ninguna de sus tecnologías avanzadas o billones podrían replicar. La celebración alrededor de ellos se intensificaba con el avanzar de la noche. Faroles flotantes comenzaban a ser soltados, elevándose como pequeñas estrellas terrenales hacia el cielo cuajado de constelaciones. Una banda local tocaba músicas tradicionales, mientras parejas bailaban en la plaza central. El aroma de comidas típicas llenaba el aire, mezclándose al perfume de las flores del desierto que solo abrían de noche. Él nunca demostró miedo. «De usted», observó Mariana mientras caminaban nuevamente entre la multitud festiva. «Ni rabia. La mayoría de los perros abandonados desarrollaría trauma, desconfianza». Mateo miró a Suerte, que caminaba tranquilamente a su lado, ocasionalmente rozándose contra su pierna, como si el perdón ya hubiera sido concedido hace mucho tiempo. «¿Cree que me reconoció?» «Estoy segura de que sí», respondió ella, ajustando la lente de su cámara para capturar el momento en que un niño soltaba un farol. «Los perros no olvidan, Mateo. Ellos solo eligen cómo responder a los recuerdos». Las palabras lo golpearon con fuerza sorprendente, resonando en su mente como una verdad que se aplicaba no solo al animal, sino a él mismo. ¿Cuántos recuerdos dolorosos había cargado a lo largo de los años? ¿Cuántas elecciones habían sido determinadas por la herida nunca cicatrizada del abandono infantil? En las semanas siguientes, Mateo extendió su estadía en Santa María, alegando a sus socios que necesitaba un tiempo para cuestiones personales, una justificación que jamás usara antes. Su suite ejecutiva en Phoenix permanecía vacía, así como su agenda normalmente llena. Por primera vez en años, el imperio financiero que construyera no era su prioridad absoluta. El pequeño pueblo del desierto, con su ritmo lento y sus tradiciones antiguas, ofrecía una perspectiva radicalmente diferente de la que conocía. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros del desierto, no con el ruido de notificaciones de email. Las noches terminaban con contemplación del cielo estrellado, no con revisión de informes financieros.
A pedido insistente de Mariana, él finalmente consultó al doctor Jiménez, un médico sexagenario con manos curtidas y ojos gentiles, que atendía en el modesto centro comunitario. Los exámenes iniciales no revelaron nada, pero el médico, intrigado por el comportamiento de Suerte durante la consulta, insistió en exámenes más específicos. Los resultados llegaron en una tarde particularmente calurosa, mientras una rara tormenta de verano se formaba en el horizonte, prometiendo alivio temporario para la tierra reseca. El diagnóstico reveló lo que Suerte ya había detectado: un tumor en el inicio de su desarrollo, localizado próximo al páncreas. Lo agarramos muy temprano, explicó el médico mostrando las imágenes en su computadora anticuada. Las chances de recuperación total son excelentes, pero si hubiera esperado por los síntomas, sería una historia muy diferente. La noticia golpeó a Mateo con una fuerza avasalladora. Sentado solo en la habitación de la posada, las manos temblorosas sosteniendo los resultados de los exámenes, él finalmente permitió que las lágrimas, reprimidas desde la infancia, fluyeran libremente. El perro que él había abandonado para morir en el desierto, ahora había, irónicamente, salvado su vida. Una transformación silenciosa comenzó a ocurrir en el empresario. Sus llamadas a la oficina se volvieron menos frecuentes, para consternación de su equipo ejecutivo. Su semblante, antes perpetuamente tenso, gradualmente se suavizó. Las arrugas de preocupación que marcaban su frente desde los 20 años parecían menos pronunciadas. Pasó a acompañar a Mariana y Suerte en sus visitas al centro comunitario, observando con admiración cómo el labrador interactuaba con las personas, especialmente con los niños y ancianos. Él parece saber exactamente quién lo necesita, comentó para Mariana, mientras observaban a Suerte acostarse pacientemente al lado de un hombre con Parkinson, cuya mano temblorosa se calmaba visiblemente al acariciar el pelo dorado del animal. Mariana sonrió, capturando el momento con su cámara. Creo que todos necesitamos algo así. Alguien que simplemente esté allí, sin juicios, sin expectativas. El programa de detección precoz de enfermedades, inicialmente informal, ganó estructura cuando Mateo ofreció financiación para ampliarlo. No quiero aparecer en esto, aclaró a la fotógrafa mientras caminaban por el desierto en el crepúsculo. Suerte corriendo adelante, persiguiendo un conejo salvaje. No es por publicidad o para limpiar mi imagen, es retribución. Mariana, inicialmente escéptica en cuanto a las intenciones del empresario, gradualmente bajó sus defensas al atestiguar su genuina transformación. La mujer que se había cerrado para el mundo tras una decepción profesional, se encontraba ahora reabriendo su corazón, no solo para Suerte, sino también para el hombre que inicialmente despreciara. El pequeño pueblo desértico de Santa María, con sus 5,000 habitantes, sus tradiciones ancestrales y su cielo estrellado, se tornó el escenario improbable para la redención de un hombre que había construido su vida sobre cimientos de desconfianza y aislamiento emocional. Conforme el tratamiento de Mateo progresaba, su presencia en Santa María dejó de ser una curiosidad para volverse parte del cotidiano. El hombre de negocios que antes parecía desubicado entre la simplicidad local, ahora podía ser visto participando de reuniones comunitarias, ayudando en proyectos locales y, para sorpresa de muchos, ocasionalmente asistiendo a Mariana en sus sesiones fotográficas. «Usted tiene buen ojo para la composición», comentó ella cierto día, mientras revisaban algunas fotos del desierto en el pequeño estudio iluminado por la luz dorada del atardecer. Podría haber sido fotógrafo en otra vida. Mateo sonrió, un gesto que antes parecía raro, pero que ahora se volvía cada vez más frecuente. Tal vez no en otra vida, tal vez aún en esta. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. No era solo una reflexión sobre fotografía, sino sobre las posibilidades de recomienzo, sobre la capacidad humana de reinvención.
Mariana sintió su corazón acelerarse levemente, un sentimiento que había enterrado hacía años resurgiendo tímidamente. El tumor de Mateo respondió bien al tratamiento. A pesar de la opción de continuar el seguimiento médico en hospitales de punta en grandes ciudades, él eligió permanecer bajo los cuidados del doctor Jiménez. Confío más en un médico que trabaja con un perro que detecta enfermedades que en los especialistas más caros del país. Bromeaba, aunque había una verdad profunda en aquella afirmación. Durante una tarde particularmente calurosa, sentados a la sombra de un árbol en el patio de la casa de Mariana, la fotógrafa compartió con Mateo el motivo de su alejamiento de la carrera de fotoperiodismo. Había documentado un esquema de corrupción involucrando empresarios poderosos y políticos influyentes. Sus fotos fueron fundamentales para un reportaje premiado, pero también resultaron en amenazas y en el subsecuente hundimiento de su carrera. Ellos nunca aparecieron en público para amenazarme, explicó, sus ojos fijos en el horizonte donde nubes de tormenta se formaban perezosamente. Pero de repente, todas las puertas se cerraron. Nadie quería trabajar conmigo. Mi teléfono paró de sonar. Mateo escuchó en silencio, reconociendo en las entrelíneas tácticas que él mismo ya había utilizado para neutralizar opositores en sus negocios. La vergüenza quemó en su pecho como brasa viva. ¿Usted aún tiene esas fotos? ¿El material de ese reportaje?, preguntó finalmente. Mariana asintió, apartando un mechón de cabello que el viento del desierto soplaba sobre su rostro. Guardé todo, no por venganza, sino como recordatorio para nunca dejar que el miedo me impida hacer lo que es correcto. Aquella noche, Mateo hizo 2 llamadas. La primera para su abogado, solicitando una investigación completa sobre el caso que había destruido la carrera de Mariana. La segunda para el consejo de su empresa, anunciando cambios drásticos en la forma en que Alcántara Tech operaría de allí en adelante. Mientras tanto, el programa de detección precoz con suerte ganaba notoriedad nacional. Un documentalista de una emisora importante llegó a Santa María para registrar el fenómeno. Mariana, que inicialmente vaciló en exponer a suerte a los medios más amplios, eventualmente concordó con la condición de que el foco fuera en el beneficio para las personas, no en la espectacularización de las habilidades del perro. Las cámaras siguieron a Suerte y Mariana por una semana, documentando visitas a escuelas, residencias de ancianos y al centro comunitario. El labrador, ahora con un chaleco especial identificándolo como perro de alerta médica, demostró sus habilidades repetidamente, identificando desde casos simples de infecciones, no diagnosticadas, hasta condiciones más serias, como tumores iniciales. Científicos comenzaron a interesarse por el fenómeno. Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal propuso un estudio formal sobre las capacidades de Suerte. Existen registros históricos de perros detectando enfermedades, explicó el principal investigador durante su visita a Santa María, observando a Suerte interactuar con pacientes en el centro comunitario. Pero la precisión y consistencia que este animal demuestra son extraordinarias. Cuando el documental finalmente fue al aire, la repercusión superó todas las expectativas. Personas de todo el país comenzaron a llegar a Santa María, algunas en busca de la ayuda de Suerte, otras apenas curiosas para conocer al perro milagroso. El pequeño pueblo no estaba preparado para tal afluencia. Hoteles y posadas se llenaron rápidamente. Restaurantes locales vieron sus filas doblarse de tamaño. La economía local floreció, pero también surgieron preocupaciones sobre la preservación de la tranquilidad y de las tradiciones locales. Fue durante una reunión emergencial del Consejo Municipal, convocada para discutir ese nuevo desafío, que Mateo presentó una propuesta: la creación de un centro de salud preventiva que no solo albergaría el programa de Suerte, sino que también ofrecería entrenamiento para otros perros con potencial semejante, además de investigaciones científicas sobre detección precoz de enfermedades.
No estoy sugiriendo transformar Santa María en un centro turístico médico, explicó al consejo, compuesto principalmente por ancianos respetados de la comunidad. Estoy proponiendo que usemos esta oportunidad para hacer algo significativo, que honre tanto las tradiciones de esta comunidad como el extraordinario don de suerte. La propuesta fue aprobada por unanimidad. El terreno fue donado por la alcaldía, y Mateo se comprometió a financiar la construcción y operación inicial. Mariana, reacia al inicio, acabó aceptando el cargo de directora del programa canino, con la condición de que Suerte nunca fuera tratado como una mera herramienta, sino siempre respetado como el ser sensible que era. Mientras el centro era construido, un evento inesperado trajo nueva revuelta a la historia. La investigación iniciada por el abogado de Mateo sobre el caso que había destruido la carrera de Mariana finalmente produjo resultados. No solo se confirmó la veracidad de sus denuncias, como también fueron descubiertas nuevas evidencias que ampliaban el alcance del esquema de corrupción. Entre los nombres citados en los documentos recién descubiertos estaba el de un importante socio de negocios de Alcántara Tech. Mateo enfrentó un dilema moral que habría sido impensable para el hombre que era 18 meses antes. Exponer el esquema significaría potencialmente desestabilizar su propia empresa, poner en riesgo empleos e inversiones. Permanecer en 1900 silencio sería perpetuar la injusticia que había perjudicado a Mariana y, sin duda, a muchos otros. La decisión vino tras una noche de insomnio, observando el amanecer en el desierto. El mismo desierto donde había abandonado a Suerte. La vastedad árida, antes solo un escenario para su acto irreflexivo, ahora parecía ofrecer una claridad que las oficinas lujosas de su empresa nunca proporcionaron. Mateo entregó todas las evidencias al Ministerio Público, incluso sabiendo de las consecuencias. Como esperado, el escándalo estalló con fuerza devastadora. Acciones de Alcántara Tech se desplomaron. Socios rompieron contratos. La prensa, antes siempre favorable al joven prodigio de los negocios, ahora cuestionaba su participación en el esquema. En medio de la tempestad mediática, Mateo se mantuvo firme en Santa María, enfocado en la construcción del centro y en su tratamiento médico, que entraba en la fase final. Fue Mariana quien sugirió que él respondiera a las acusaciones, no con comunicados oficiales elaborados por relaciones públicas, sino con verdad simple. La entrevista concedida a la misma emisora que había producido el documental sobre Suerte rompió récords de audiencia. Mateo habló abiertamente sobre su transformación personal, sobre cómo el abandono de un perro lo llevó a confrontar sus propios demonios y, eventualmente, a encontrar un propósito más allá de la acumulación de riqueza. «No estoy aquí pidiendo absolución pública», dijo con Suerte calmadamente acostado a sus pies durante la grabación. «Estoy aquí asumiendo responsabilidad por mis elecciones pasadas y comprometiéndome con elecciones mejores de aquí en adelante». El Centro de Salud Preventiva Suerte fue inaugurado exactamente 18 meses después del día en que la lujosa SUV frenó bruscamente en el desierto. La construcción, inspirada en la arquitectura tradicional de la región, armonizaba con el paisaje árido. Paneles solares proveían energía limpia, y un sistema de captación de agua de lluvia abastecía los jardines donde plantas nativas florecían. Científicos, médicos y entrenadores de perros componían el equipo inicial. El programa piloto de entrenamiento ya contaba con 5 perros rescatados de refugios, todos demostrando potencial para detección de alteraciones fisiológicas en humanos. Suerte, ahora un profesor para los novatos, mantenía su rutina de visitas comunitarias, pero con periodos adecuados de descanso y juegos. En el día de la inauguración, mientras autoridades y periodistas se aglomeraban para los discursos oficiales, Mariana y Mateo encontraron un momento de privacidad en los fondos del edificio. Bajo la sombra de un árbol recién plantado, contemplaron el camino improbable que los había traído hasta allí. Si alguien me dijera hace 18 meses que yo estaría aquí hoy, al lado del hombre que abandonó a un perro en el desierto, inaugurando un centro médico. Mariana dejó la frase incompleta,
sonriendo para Mateo, cuyos ojos azules, antes fríos, ahora reflejaban el calor del horizonte soleado. Mateo retribuyó la sonrisa, extendiendo la mano para acariciar a Suerte, que reposaba tranquilamente entre ellos. La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no? El perro que yo abandoné para morir salvó mi vida en más sentidos de los que puedo contar. De repente, Suerte se irguió alerta, sus orejas moviéndose atentamente. Se giró y corrió en dirección a una joven que acababa de llegar al evento. Nadie aún sabía, pero el labrador acababa de identificar los primeros signos de una condición rara que, diagnosticada a tiempo, sería completamente tratable. Una vida más cambiada, una historia más de esperanza en una cadena de eventos que comenzara con un acto de crueldad en el desierto soleado. El sol del desierto comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que parecían incendiar el horizonte. En el estacionamiento, donde antes estuviera solo la lujosa SUV de Mateo, ahora decenas de vehículos traían personas en busca de esperanza y cura. En el centro de todo, un labrador dorado con ojos profundamente sabios observaba la transformación que había desencadenado con su simple existencia. De un acto de crueldad había nacido una cadena de bondad que ahora se esparcía como ondas en un lago. La redención de Mateo, el renacimiento profesional de Mariana, la esperanza para centenares de pacientes futuros, todo conectado por el extraordinario animal que había encontrado su propósito en la adversidad. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a puntuar el cielo del desierto, tres figuras, un hombre transformado por el arrepentimiento, una mujer renovada por la compasión y un perro que había transformado abandono en milagro, simbolizaban una verdad tan antigua como las propias estrellas, de que en las elecciones más sombrías pueden nacer las más luminosas posibilidades, y de que nunca es tarde para encontrar el camino de vuelta a la propia humanidad.